Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos a mi proyecto de la asignatura AMU, es decir, de la materia de aprendizaje móvil y ubicuo. Este proyecto se ha realizado pues, a lo largo de toda la asignatura, ¿no? De todo el semestre y lo voy a presentar a continuación. Como podemos observar, estamos en Excel Learning, que es la última actividad de este proyecto y es donde tenemos que presentarlo a modo de REA, es decir, a modo de recurso educativo abierto. Para que me sea a mí más sencillo de explicar y a vosotros y vosotras más atractivo visualmente, voy a ponerlo en modo de visualización previa. ¿Vale? Bien, ¿qué hemos hecho? Como hemos dicho, hemos hecho un proyecto de innovación educativa con aplicaciones digitales a lo largo bueno, de toda la asignatura. Se ha segmentado en 3 actividades. La primera era muy sencilla y era plasmar y planificar en papel nuestro proyecto de innovación educativa con aplicaciones digitales. Lo segundo ha sido crear nuestra propia aplicación para este proyecto con la herramienta de Zankable. Y la tercera, pues es lo que estamos viendo aquí en pantalla, presentar esta propuesta en Excel Learning a modo de REA. ¿Vale? Mi proyecto va dirigido a niños y niñas de educación infantil. Estamos en etapa de educación infantil, va dirigido al segundo ciclo de infantil, concretamente el último año, es decir, alumnos y alumnas de 5 y 6 años de edad. Bien, ¿cómo se llama mi proyecto? Como se puede ver aquí en pantalla, Héroes Saludables jugando y aprendiendo a cuidarnos. ¿De qué trata nuestro proyecto? Trata sobre los hábitos de vida saludables, es decir, de lo importante que es tener una buena alimentación, lo importante que es hacer ejercicio y tener higiene. ¿Por qué he escogido esta temática? Tengo que decir que es un tema que a mí me encanta, a mí me apasiona, entonces me ha sido muy sencillo de realizar. Entonces lo he escogido porque en la actualidad estamos viendo tanto en jóvenes como en adultos muchos problemas derivados de una mala alimentación, gente con sobrepeso, con obesidad, enfermedades derivadas de estos malos hábitos de vida saludables y qué mejor manera de prevenir y trabajar dichas enfermedades que en edades tempranas, para que así puedan asentar estos conocimientos en su vida adulta. ¿Vale? Es por eso que he escogido esta temática. ¿En qué consiste el proyecto? Bien, como hemos dicho, bueno, aquí tenemos el inicio, ¿no? Con una foto de un aula de educación infantil. Tenemos una introducción donde tratamos los temas, bueno, que he dicho, tenemos objetivos, las competencias que queremos trabajar, temporalización, la descripción del grupo, la asignatura y nivel. Asignatura en infantil no tenemos, se trabaja de forma globalizada para conseguir aprendizajes significativos y el contexto. El contexto es un entorno urbano de la ciudad de Ourense, que es donde yo soy, de la comunidad autónoma de Galicia. También atendemos a la diversidad de nuestro alumnado y evaluaremos cada uno de los aprendizajes, teniendo en cuenta los criterios de evaluación y una serie de instrumentos de evaluación. Vamos ahora a la descripción metodológica. Hemos realizado 5 actividades en este proyecto. La primera ha sido con Gennady, que es el gran desafío de los seres saludables. Es una actividad gamificada donde los alumnos y alumnas tienen que pasar una serie de retos. La segunda actividad con Canva se llama Mi menú saludable, donde crearemos nuestro menú para un día. La actividad 3, el mapa de los héroes saludables, se realizará con Pictochart y también será una tarea gamificada en donde los alumnos tendrán que cumplir una serie de retos que se les propongan. La cuarta actividad, nuestra app saludable, es la aplicación que hemos creado con Zankable. Hemos tenido un inconveniente con Zankable y es que solo podemos crear un máximo, en la versión gratuita, un máximo de 3 proyectos y cada proyecto solo puede tener un máximo de 5 pantallas. Por lo tanto, hemos hecho un proyecto modular, 3 proyectos que dan lugar a un proyecto modular. Y aquí tenemos en el Excel Learning tenemos el enlace para cada uno de estos proyectos. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Muy fácil. Contiene una pregunta a la que los alumnos deberán dar respuesta. Y si la aciertan, pues reciben una insignia al final de la aplicación, ¿no? En la última pantalla de la aplicación. Y ya la quinta y última actividad es una actividad interactiva que he hecho con Excel Learning a modo de evaluación, donde deberán relacionar
Por un lado tendrán la fotografía y deberán relacionarlo con, bueno, pues con la palabra o palabras, en este caso la acción correspondiente. Se trabajará pues o en pequeños grupos o en gran grupo, ¿no? Y el alumnado saldrá a la PDI pues a hacer esta relación. Como en infantil hablamos de aproximación a la lectoescritura, pues en esta parte de la actividad, ¿no? Donde hay que leer, pues podemos ayudarle nosotros a leer la palabra o palabras para que así les sea más fácil de relacionar. Bien, pues este es mi proyecto, ¿no? De innovación que he creado para esta asignatura. Espero que os sirva de ayuda a todos vosotros y vosotras. Muchas gracias por verme y un saludo.